Esto es ¿Por qué no te callas? Pero bueno, con este fondo musical super smooth que desconozco, me suena como sesentero. No, no sesentero, es como disco, ¿no? Como setentero. Setentero, así es. Como de Staying Alive. Pues, mira, muy ad hoc a lo que vamos a tratar el día de hoy. Pero antes que empecemos a tocar el tema, o que siquiera diga de qué va a ser el tema del programa del día de hoy, vamos a presentarnos. Estamos escuchando a H. y a Mac en una nueva emisión de ¿Por qué no te callas? ¡Yay! El musical. Hay que hacer un programa en musical, güey, así hablando como en notas musical. Entonces, casitas, ¿por qué lo hiciste? El día de hoy, jóvenes y jóvenes, Nos vamos a poner serios. Sí, no, vamos a hablar Como si fuéramos tan bromistas, ¿no? Sí, no, vamos a hablar de un tema que en lo personal sí me preocupa. No sé las estadísticas, pero vamos a hablar de suicidio. Creo que, espero que no hiera susceptibilidades de verdad. Y el propósito de este programa no es que decidan hacerlo, ni tampoco que les afecte si es que tengan a alguien que lo haya hecho, pero creo que sí es importante por el hecho de que un gran rasgo de esta parte de los suicidios, y porque a mí me tocó vivirlo de cerca, no los lleve a evitar y a detectar determinadas señales. Y vamos a mencionar cuestiones las cuales pueden afectar o más bien influenciar a aquellos que llevan a cabo el suicidio. Comencemos con la parte de ¿será una cuestión de valor o será una cuestión de cobardía? Porque muchos tenemos como tenemos ese concepto, ¿no? De ¿es más valor o más cobardía? Hay que empezar con eso, ¿no? O sea, definir ese aspecto, ¿no? Es que es un poco de ambos, porque al igual que todo en la vida, depende mucho del porqué de las cosas. O sea, sé qué es lo que tiene que pasar para que un ser humano llegue a pensar que esa es la única posibilidad. Exactamente, eso es, yo creo que eso es importante, de cuál es lo que lo determina o el hilo por donde se rompe. Así es, donde se rompe la liga y vale más. Sí. Porque me acuerdo mucho que hace unos días comentabas que, por ejemplo, valor como ¿cómo? 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 O sea, Japón, ¿no? Que tú me decías, la gente cuando porque ya como que la exigencia de rendimiento es tan alta. Exacto. Que cuando una persona no logra dar el ancho en el ámbito que se haya propuesto, prefiere 1000 veces quitarse la vida antes que ser un estorbo para su propia sociedad. Exactamente, y para él mismo obviamente, porque pues aquí en México vemos que se cometen errores una y otra vez, las mismas personas. Por eso, no es que por eso existan las adicciones, pero pues ¿quién diablos no tiene el vecino que es lacra y toda su vida seguirá siendo lacra? ¿No? En vez de, salí de la cárcel. Yo sé que las cárceles es una vida muy difícil. Aprenden quizá más. Es la universidad de los cacos, de los señores ladrones y todos aquellos que han tenido que dedicarse por hueva, no hay otra palabra, por irresponsabilidad. Entonces es otro tipo de decisión. Claro. Porque también, como mencionábamos en nuestro programa de educación, ¿no? Decimos, estamos haciendo, a través del arte nos expresamos. Claro. Es una expresión, un medio de expresión. Entonces, ¿qué pasa cuando tú acudes a un medio de expresión? Es porque estás queriendo representar tus sentimientos, tus emociones. Lo mismo sucede con las drogas, es evasión. El arte es evasión. ¿Y cuántos artistas no conocemos que tuvieron un problema en la psique? ¿No? Entonces, por ejemplo, yo les puedo comentar que hay muchos músicos que recurren a las drogas porque creen que componen mejor. ¿No? En algún tiempo a mí me tocó ser un tiempo fan de Radiohead. Y bueno, cuando salió el primer disco me llamó mucho la atención que pues sí, la canción de Creep es como la más refrita, ¿no? Claro. Y ellos decían, ¿no? ¿Sabes qué?
nosotros tenemos que mejorar todavía eso, y cuando sacan el segundo álbum era un álbum más etéreo, más cósmico, Ajá. interplatanario o algo así, como más... De repente llega OK Computer y es completamente propositivo, y de repente parten a cuestiones mucho más conceptuales, como es Amnesiac, que era un disco totalmente no Radiohead. Se distinguía que era Radiohead porque pues la voz y ciertas tendencias, ¿no? Exactamente, musicales. pero bueno, menciono esto porque se les achacaba que se drogaban y todo este rollo, pero finalmente se drogaran o no es una cuestión de evasión, porque no por tratar de psicoanalizar las cuestiones, pero lo mismo pasa con los suicidios, es una evasión. La correa, bueno. No sé en qué punto nos quedamos antes de nuestra breve. Bueno, esto de la evasión. Ajá. A través del arte también uno se evade. Hay un punto en el que en psicología se le llama brote. Esto es cuando un paciente pues totalmente se le va la hebra, se le van las cabras. Y llegó a suceder, yo supe de un ejemplo, por ejemplo, el Fray Bernardino, para los que no saben, es una institución psiquiátrica aquí en el Distrito Federal. Mal llamada Ciudad de México. Ay, mal llamada. Es una ciudad y está en México. Y resulta que en una ocasión una doctora tuvo consulta con uno de los pacientes ya recluso, o más bien hospedado allí. Ajá. Repentinamente se empezaron a escuchar gritos de esa sala. Ajá. Llegaron los ¿Enfermeros? o los asistentes, guardias. Y cuando llegaron, tal fue su sorpresa que el paciente estaba sentado pidiendo auxilio porque la doctora le estaba mordiendo a él. Se brotó. Entonces, vamos a esto. Hay una cuestión en la cual se pueden brotar y es evasión, finalmente, ¿no? También algo que es muy común, para llegar a este punto del suicidio, creo que lo más importante es no es cómo te eduquen, sino más bien qué valor te das a ti mismo como persona. Claro, como ser viviente inclusive. Exactamente, y bueno, partiendo de la teoría, ¿no? De que, por ejemplo, en la adolescencia, donde mayor tasa de suicidio se cubre, pues tenemos que los adolescentes vienen de ser niños, digo, ya lo saben, ¿no? Pero los voy a explicar de todos modos. Vienen de ser niños, de ser ratas. Tienen que pasar esa transición de la adolescencia, por eso se llama adolescencia, porque la están adoleciendo. No es porque sea nada más una etapa y ya. Son muchos cambios en su cuerpo, en su psique, en su criterio, es parte de crecer, quizá no de madurar, ¿no? Pues sí, igual puede ser madurar porque, o sea, con una adolescencia bien llevada, ya sea por la vida o por tus padres o por cualquier cosa, un tutor o lo que sea, es precisamente eso. O sea, durante tu infancia tú eres criado, y eso es algo súper legendario para quien le interese, por ejemplo, investigue un poquito sobre de qué trata el tarot y de la psicología junguiana, de que es un viaje la vida, ¿no? Entonces durante tus principios, y me refiero a cuando naces y tienes de 0 a 12 años, que es donde empieza la adolescencia, tú eres como tutoreado por personas, tus padres, tus profesores, tu abuelo, tu religión, que te inculcan valores. Por ejemplo, ya poniéndonos más filosóficos, de ahí también, por ejemplo, es lo que se hace metáfora con serpientes y escaleras. O sea, los vicios y virtudes, ¿no? De tu sociedad y de tu familia. Pero llegar a la adolescencia, idóneamente implica retar esos pensamientos. ¿Por qué? Porque, como tú lo acabas de explicar, es encontrar tu propia identidad. Y encontrar tu identidad, ¿qué implica? Determinar qué de esos valores y de esos llamados vicios realmente lo son. Y generar un criterio para que, cual mariposa emergiendo de un capullo, emerja tu verdadero yo. Bueno, acabas de tocar un punto importante. Está hablando de un ser alado. Y no me refiero al lado izquierdo o al lado derecho, de alas, de alado. Al lado. En este caso, yo mencionaba lo de, viene de ser una rata, porque pues en determinado momento se arrastra, depende de alguien más, y todo esto. Cuando esta transición de ser niño a llegar a ser adulto está la adolescencia, pero cuando se es adulto se considera que va a ser un ave.
siendo águila, paloma, lo que sea, ¿no? Y no estoy así como murciélago. Exactamente, ese es el punto. ¿Qué hay en medio entre una rata y un ave? Lo más cercano, y si vemos Dragon Ball Z, creamos una fusión. Lo más cercano a una rata es un murciélago con alas. Una rata con alas es un murciélago. Ok, bueno, algo así. Porque precisamente a veces... Por favor. Sí, o sea... Y es que precisamente ese es otro punto, o sea... Igual tenemos o sea, esto se parece tanto a la educación, porque todo parte de las preconcepciones que tengas, y preconcepciones inclusive llevadas a juegos de rol. Y no me refiero a los videojuegos. O sea, no se trata de que te conviertas de capullo a mariposa, o sea, porque puedes convertirte de capullo a mariposa, de rata a murciélago, de murciélago a águila, águila a halcón, halcón buitre, lo que quieras. ¿Por qué? Porque el mundo es así. Pues es un mundo entero de posibilidades. Y entre todas ellas van a llevar algo bueno y algo malo. El problema es que tú tratas de encajar tu realidad a un modelo que se tiene estipulado. Exactamente. Quieres ser mariposa a huevo. ¿Por qué? Porque las mariposas vuelan y son bonitas, ¿no? ¿Qué tal si eres un pinche buitre? Pero vas a ser el mejor buitre, y por buitre no en una connotación negativa. Sí, no en una connotación de que vas a comerte la carroña, ¿no? Ajá, o sea, ¿dónde se ve muy claro esto? Por ejemplo, con la gente que tiene diferencias sexuales y de género, no son sexuales, de género. Que es gente que se cría con un rol, eres un niño, eres una niña, y cuando llega a su etapa en la que tiene que redescubrirse a sí mismo, que descubren que no son esa persona. Pero ¿qué es lo que sucede? Que lamentablemente la sociedad, los padres o todo el ambiente en el que se desenvuelve lo trata de obligar a encajar a un perfil en específico. Y no necesariamente en una cuestión de género. Sí, es un ejemplo como muy... No, sí. Muy visual. Sí, pero bueno, igual y para complementar eso, muchas veces también y yo lo he pasado, por ejemplo, yo no soy creyente, tengo fe, pero no soy creyente de ninguna religión ni nada de eso. Pero por ejemplo, muchas veces te limitan a pensar en que un ser supremo y todo eso, pues sí, perfecto, es muy respetable. Lo que no es respetable es en el momento en el que ¿cómo te lo explico? Este ser supremo al cual le debemos la vida y todas esas cuestiones, pues muchas veces no nos enseñan a morir. Y no es porque tengamos que aprender a morir, sino a aprender a aceptar la muerte, ¿no? No sé, a verlo como un paso a una salida de este plano para llegar a otro. Probablemente nada más sea así como de se acabó tu función, ¿no? Y ya. Probablemente sea eso, pero ¿quién nos dice que en vez de ir al cielo, pues pasamos a otro plano dimensional? Probablemente, ¿no? Digo, nunca lo vas a saber. Exactamente, así como la religión católica nos dice, no, te vas a ir al cielo si te portas bien. O sea, no, y por las acciones que tengas, o sea, te están supeditando a que seas bueno. ¿Y qué es lo que pasa en el mundo? Realmente ese tipo de cuestiones no pasan. Así es, y no va a ocurrir porque, como mencionábamos en el programa anterior, evadimos, tenemos una tendencia a las cosas que no podemos explicar, asignárselas, echarles la culpa a alguien más. La culpa a alguien más, es responsabilidad de alguien más. O sea, tengo miedo a la muerte, ha de haber alguien que se va a encargar de esa chamba cuando pase. Y de cierto modo es bueno porque te llega a liberar de ciertos pesos. Pero también de cierta manera no está tan... O sea, como que yo soy muy kármico en ese sentido, valga, no sé si existe el término. O sea, de que todo tiene un lado bueno y un lado malo, ¿no? Definitivamente. O sea, ¿cuál es el lado bueno de eso que te cierta creencia religiosa? Precisamente eso, ¿no? Que a veces te ayuda a sobrepasarlos. O sea, hay problemas que a veces te llegan a sobrepasar a tal grado que necesitas una ayuda externa, aunque sea imaginaria. Aunque sea como un placebo. Ajá, aunque sea un placebo. ¿Por qué? Porque necesitas ese momento de paz. O sea, como quitar ese ruido que está en tu mente para poder como reaccionar. Pero también tienes el lado negativo, que se te vuelve una especie de tendencia. Entonces ahora no solamente le echaste el mandadito de la muerte a la creencia religiosa, sino le echas el mandadito de mi vida profesional, mi vida sentimental, mi vida en general. Y mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque la muerte tiene algo muy cierto, que es algo que no vas a evadir y que no importa quién seas ni lo que hagas, te va a llegar. En el momento menos esperado también. En el momento menos esperado. Y a veces, yo me acuerdo mucho de una frase que, según yo, es de espartanos, se decía en Grecia antes de llegar a un combate, que se decían a los soldados, memento mori, o sea, recuerda que eres mortal.
no porque seas el más chingón de un ámbito, no porque seas millonario, no porque seas súper inteligente, quiere decir que no te vas a morir. La muerte es algo que va a estar ahí, y precisamente esta frase se decía para que tú te dieras cuenta de que es tu responsabilidad. Tienes que tomar responsabilidades de tus propios actos. Y esto lo anclo con el suicidio porque, de alguna manera, desde el punto de vista de la cobardía, es precisamente quitar esa culpa, quitar ese peso. Hay un problema en mi vida, el que sea, porque hay gente que se va a suicidar por algo tan pendejo como que Britney Spears se quedó calva, Sí. o va a haber güeyes que les pasó un trauma muy muy grande y no lo lograron superar. Pero al final del día es eso, tengo algo muy pesado que yo no puedo cargar, se lo voy a aventar a alguien. Y es triste porque, anclándolo todavía aún más con lo que tú comentabas de que qué tanto te valoras como ser vivo, es que por el simple hecho de existir ya estamos influenciando en la vida de las personas. Y muchas veces eso es algo como que no se ve, y algo un tanto egoísta de la persona que comete estos actos, que muchas veces es más que ya no puedo, me voy de aquí porque ya no quiero lidiar con mis problemas, se convierte más como en un mensaje para alguien. Quiero castigar a alguien por algo, a mis papás, a mi mamá, a la sociedad, a lo que sea. Y creo que ahí es donde precisamente un suicidio ni vale la pena. O sea, bueno, nunca lo valdrá, pero para mí se me hace un acto de cobardía máximo. Pues voy con la contraparte. A mí se me hace un acto de valentía. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que no es porque probablemente no puedan con ese peso, sino más bien se aceptan como son. Se aceptaron, o más bien no se aceptaron como son, quisieran cambiar las cosas. Entonces, sí, probablemente lleva implícito, ¿no?, en la psique de quiero castigar a alguien. Pero ¿qué pasa si más bien esa autoflagelación se lleva al paso que es la muerte? Hay otra cuestión que es muy importante mencionar, ¿qué es lo que dejas aquí? O sea, si realmente no serviste para nada, pues bueno, pero eso no significa que haya estado mal hecho en todo caso, porque pues probablemente sea alguien tóxico, probablemente haya sido alguien pues probablemente muy positivo, pero pues le agarraron en sus 5 minutos, en sus 3 segundos, quién sabe cuánto duró el suicidio, dependiendo la agonía y el método. Pero yo creo que por estos convencionalismos de cierta normalidad que le llamamos nosotros, ¿no? Yo estoy muy agradecido con la vida, sí, pero no estoy seguro si en determinado momento van a llegar mis 3 segundos y decir, hasta aquí llegué. Sí, ¿no? Y aquí igual echándole como la mano a cualquier persona que se sienta un poco pues perdida o sin salida, es algo que tienen que pensar. O sea, no todo tiene que ser una constante, ¿no? Y obviamente también hay chamba que tenemos que hacer, porque no solamente la sociedad es la que se encarga de, o sea, la sociedad quizás no es la que te pone la pistola, pero quien jala el gatillo al final del día eres tú. Sí, no, y también cumplir con la parte de, como sociedad, qué estamos haciendo por los demás, ¿no? Muchas veces nos vale una fregada. No es que nos que tengamos que procurar a los demás, pero lo que sí debemos estar conscientes es de que todos estamos adentro de la olla. Si podemos echarle la mano a alguien que sufra de depresión, porque ese es uno de los principios para llegar al suicidio, para que como personas se devalúen, pues hay que echársela, o sea, no reírnos de los problemas de los demás. Tampoco hay que ser tan fantasiosos, o sea, es una realidad que existe la enfermedad. Ay, se me salió muy fuerte el es. Es una realidad que existe la enfermedad, es una realidad que es una condición que te crea una espiral autodestructiva, ¿no? Al final del día uno encuentra su camino y se aferra a algo, ¿no? Y aquí es donde regresamos a lo del programa anterior, ¿no? ¿A quién te vas a aferrar? ¿A tu cultura? ¿Te vas a aferrar a un libro, a una novela, a un amigo, a una familia, a inclusive hasta un evento? Y el suicidio es un tema muy delicado porque es muy difícil entender el porqué. Y por otro lado yo te diría, hay 2 lecciones de vida muy importantes que tampoco se nos prepara, y creo que eso es lo que muchas veces hace que la gente se derrumbe fácilmente. Uno es la capacidad de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de reconstruirse después de haberse ido aplastado. Y la segunda es que no porque hagas bien las cosas y bien en el sentido que tú quieras, vámonos a la manera más honesta, porque seas una buena persona, porque sigas tu religión, porque procures a las personas, porque estudies, le chingues, seas bueno en tu chamba, nada te va a dar la garantía de que te van a salir las cosas. La derrota en cualquier ámbito
tiene un factor ambiental aleatorio. De ahí el de que siempre da lo mejor de ti, bla, bla, bla. Yo creo que esa es la verdadera lección de ese tipo de frases. Da lo mejor de ti. ¿Y por qué? Porque pues, aunque falle, mínimo sabes que ahí dejaste todo lo que pudiste. Sí, buscar trascender. Y no tienes que ser famoso ni mucho menos, ¿no? Buscar trascender. Y al final del día te digo, o sea, puedes ser la persona más miserable del mundo, pero te apuesto que hasta la más miserable existencia en algún momento hizo algo para alguien, o mínimo le inspiró a alguien para no ser así. Pues así es, cerramos con esa idea. Antes de seguir en remembranzas. Y bueno, esto fue una emisión más de ¿Por qué no te callas? Fue algo fuerte. Esperamos que les ayude un poquito esta información. ¿Algunos tips que tengas, por ejemplo, para ayudar a superar este tipo de cosas? Pues simplemente mejor, si pueden evadirse con el arte sería mejor que eso a que los cafeten, ¿no? Escuchar una rola de me quiero morir y dejarlo en un deseo a llevarlo al acto, ¿no? El pasaje al acto es no es nada más horrible para el que muere, sino también para el que se queda. Y bueno, ahí me estoy quizá contradiciendo por el hecho de que no se nos educa a morir, pero siempre va a haber alguien que los necesite, siempre va a haber alguien a quien quizá no le motiven el día, pero sí les haga falta verlos. Entonces tomen en cuenta eso. Les mando un gran abrazo a todos aquellos que necesiten confort, a los que no, pues no. También un abrazo, ¿por qué no? También se lo merecen. Felicidades, tú estás ahí. No. Pero bueno, yo por mi parte, del lado un poco científico, tengo una frase que siempre ha guiado mi vida y es la de la acción viene la motivación. Si ya no se sienten motivados por la vida, si ya no se sienten motivados por las emociones, Cambien de rol, esa es una. Y la otra es empiezan a hacer cosas. Al inicio no la van a sentir. O sea, por ejemplo, me caga estudiar. Siéntense a estudiar aunque les cague. Eventualmente, de la acción y de los pocos éxitos que van a empezar a tener, se va a empezar a hacer el efecto bola de nieve. Porque el efecto de bola de nieve de una depresión también funciona para salir de ella. Y ves sumando pocas cosas y como alcohólico anónimo, vive al día a día. Obviamente esto aplica como para depresiones leves. Hagan ejercicio, el ejercicio ayuda muchísimo a desfogar tristezas, desfogar frustraciones. Si no son del tipo deportivo, como bien dijo H, hagan arte, escriban, griten al cielo. O sea, no saben lo liberador que es pararse en medio de una cancha y gritar puta madre a los cuatro vientos. O hasta hagan reggaetón, pues también, ya que perreen, háganse ninfómanos, pero siempre protéjanse. No traigan más emos a este planeta. No es cierto. Y sobre todo no pierdan la fe. Y si sienten que todo esto no funciona, siempre hay alguien a quien acudir. Hay gente especializada que sabe más que nosotros y que sin duda alguna les van a echar la mano, porque es un hecho, es una enfermedad que tiene que ser inclusive medicada en algunos casos. Pero bueno, este fue un episodio muy oscuro de ¿Por qué no te callas? Esperemos que el próximo episodio sea más jocoso e irreverente. Muy bien, pues yo fui H. Yo soy Mac, aún sigo siendo. Y los esperamos en la próxima semana, en la próxima emisión. Hasta luego. Bye bye.